Los financieros no somos solo análisis horizontal, vertical, razones, análisis financiero, sino somos personas que estamos dedicadas a la toma de decisiones en incertidumbre y de hecho administrar un recurso bastante escaso que es el dinero. Así que para hacer nuestra tarea tenemos que entender muy bien los precios de mercado que nos están diciendo. Me explico. Cuando ustedes ven los futuros de petróleo, no solo es futuro que está cotizando al mes más cercano, sino vamos a entender la curva de los futuros, vamos a entender que detrás de esa curva hay una tasa de conveniencia, entonces nos está diciendo la gente prefiere vender en el presente o en el futuro y tomar decisiones con base en esa curva. Adicional tenemos por ejemplo los futuros de tasa Fed. Cuando estamos hablando de estos futuros, estamos viendo también la probabilidad implícita de las tomas de decisiones o los cambios en la tasa de la Reserva Federal en las futuras decisiones del FOMC. Así que básicamente esos precios de los futuros nos dan una probabilidad implícita. Al igual que las opciones del Standard & Poor's, tenemos el VIX, que el VIX es el índice de volatilidad implícita de las opciones del Standard & Poor's. Nos está diciendo básicamente cuánto es la volatilidad que están pagando en el precio de esas primas. Si ustedes notan, todo lo que les estoy mostrando es el precio del mercado tiene una explicación. Y eso mismo vamos a hablar en este video. Vamos a entender qué pasa con la curva de rendimientos de los TES, para Colombia particularmente, pero esto aplica para cualquier economía del mundo, y entender qué nos dicen esas tasas de interés y cuáles podrían ser los próximos movimientos. Posiblemente hagamos este video cada 2 o 3 meses para mirar qué ha pasado con la curva y qué nos está diciendo ahora sobre la percepción de los inversionistas. ¿Listo? Entonces veamos la curva cómo funciona. Bueno, es momento de hablar de la curva de rentabilidad. Vamos a tomar la página del Grupo Aval, su portal financiero, donde tenemos información del dólar, de las acciones, y en la parte inferior tenemos de forma gratuita la curva de rentabilidad de los TES. Esta curva me gusta mucho porque aquí vemos primero en el eje X el vencimiento de los títulos, o sea, vencimiento a 10 años, 12 años. En el eje Y la tasa de rentabilidad a la cual están cotizando. Y aquí quiero que graben algo. A mayor tasa, menor precio. Quiere decir que un inversionista que compra bonos y la tasa se sube, está teniendo pérdidas. Un inversionista que compra bonos y la tasa baja está teniendo utilidades. Eso es importante para lo que vamos a explicar. Así que aquí tenemos la rentabilidad, tenemos el cierre del 31 de agosto y el 27 de septiembre vemos cómo la curva se ha desplazado hacia arriba. Pero bueno, el fin de este video es entender qué nos dice esa curva y por qué se mueve. Así que hagámosle zoom y vamos a rayar un poquito la pantalla. Primero, es importante tener presente aquí, no está la curva de Estados Unidos, pero la vamos a pintar más abajo, por aquí, por ejemplo. La tasa de Estados Unidos es mucho más baja en estos momentos. Sí, está por el orden del 5, pero pues para que me quepa. Simplemente es un ejemplo. Lo primero que vamos a tener acá es la diferencia entre Estados Unidos y nosotros. Es nuestro nivel de riesgo. ¿Por qué? Estados Unidos es considerado el libre de riesgo. Yo tengo mis dudas ahí por el nivel de endeudamiento que está teniendo ese país. Pero pues digamos que quien esté por encima pues va a tener que cotizar a una tasa más alta porque es un país más riesgoso. Eso es Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que va a pasar es que las tasas de Estados Unidos también influyen en lo que pase en nuestra economía y en nuestro mercado de TES. Hay que mantener ese nivel de riesgo. Eso quiere decir que cuando las tasas de los tesoros suben, pues nuestras tasas también. Y de hecho gran parte de la explicación de este movimiento de subir las tasas del 10.60 al 12.19 en estos bonos tiene que ver una con la subida de las tasas de los tesoros. Pero no todo para ahí. También hay un componente local. ¿Qué tenemos en esta parte? Aquí hay una teoría que es la teoría de las expectativas y lo que decimos es que la parte larga resume las expectativas de crecimiento, inflación y tasas de interés de largo plazo. La parte corta lo que tiene que ver con política monetaria, si el Banco de la República sube o baja las tasas de interés. La parte media dejémosla ahí por ahora para este ejercicio como un pivote. ¿Qué pasa aquí? Si hay mayor riesgo en la economía colombiana, porque estos son bonos, es contenido crediticio, aquí lo que importa es qué tan probable es que Colombia cumpla con sus obligaciones. Si es más probable que cumpla las obligaciones, pues las tasas deben ser más bajas. Si hay menos probabilidad de que cumpla con las obligaciones, también las tasas van a subir. Aquí parte de esa explicación es que se está hablando mucho del tema de la regla fiscal. El gobierno quiere o no quiere seguir la regla fiscal, ajustarla. La idea de la regla fiscal es ajustar a los gobiernos para que se porten bien en términos de déficit. Y pues a mayor déficit, mayor probabilidad de impago, y si a eso le sumamos menores exportaciones de petróleo en el largo plazo, porque no se quiere explorar más ni explotar, significan menos ingresos para la nación, no se va cómo va a funcionar ese balance de ingresos y gastos, y pues el mercado se pone nervioso y nos cobra una prima adicional. Entonces las tasas también pueden subir porque el gobierno tiene expectativas de deterioro. ¿Qué más entra acá? El tema económico. Sí, la inflación y las tasas de interés. Si el mercado considera que la inflación va a subir y las tasas de interés van a ser más altas, pues también presiona al alza
Y esto también tuvo que ver con esa subida del 10 al 12. ¿Por qué? Porque la inflación parece que está bajando más lento, o bueno, no parece, está bajando más lento de lo que esperábamos. El dólar no ha querido seguir cediendo y pues esperaría que mantuviéramos tasas de interés altas por más tiempo. Recuerden que el Banco de la República está en niveles más altos que estos 12%. Así que pues el mercado empieza a reconocer eso, subida de tasas de los tesoros. Tenemos una mayor expectativa de inflación y tenemos también un tema de incertidumbre fiscal, a ver qué va a pasar con también las reformas que impactan mucho este panorama fiscal. Eso es el largo plazo. Mientras que el corto plazo, pues reconoce lo que es política monetaria. Y aquí nos surge una duda, oigan, si esto se debe mover con política monetaria, ¿por qué hay gente dispuesta a comprar al 9.15, al 7.24 cuando pueden abrir un CDT al 13 o al 14? Esto tiene que ver con otra teoría que son las preferencias por liquidez, que ya la voy a explicar, pero antes de eso vamos a hablar un poquito de cuándo la curva se invierte, porque si ustedes notan, aquí la curva está empinada, significa que las tasas de corto plazo son menores a las de largo plazo. Pero ¿qué sucede? Píntemela por aquí al ladito, si la curva fuera así, invertida o plana, como suele estar pasando en Estados Unidos. Lo que sucede es que la parte corta sube por la subida de tasa de interés de la Reserva Federal, política monetaria, y la parte larga, los inversionistas dicen, ok, es que con esa subida de interés creemos que la inflación se va a desacelerar, por lo tanto las tasas de interés van a bajar en el largo plazo y empiezan a incorporar esa expectativa. Entonces, cuando estamos en un mercado que no hay algún motivo extra por preferencia por liquidez, pues la curva puede reflejar mucho mejor política monetaria y expectativas, ¿cierto? Nos iríamos más con esa teoría. Y por eso Estados Unidos en cierta medida se ha venido aplanando y en algunos casos invirtiendo. Muchos asocian esta inversión con una posible crisis y recesión. Simplemente es la expectativa de recorte de tasa de interés. Ya dependerá si estamos en un soft landing o una recesión efectivamente. Pero pues sí está alertándonos que viene una desaceleración de la economía, o por lo menos que los inversionistas están pensando eso. Recordemos la introducción del video. Los precios de mercado nos están diciendo qué están pensando los inversionistas. Listo. Dicho eso, vamos a hablar de la preferencia por liquidez que explica esto. Y específicamente esto. ¿Por qué alguien está dispuesto a invertirse al 7.5? Y tiene que ver con los temas fiscales. Si yo soy un inversionista y veo que el gobierno no tiene muy claro cómo va a ser su manejo fiscal, o sea, quiere saltarse un poco la regla fiscal, vienen reformas que podrían aumentar el déficit en el largo plazo, no en el corto, si ya se pasa la reforma pensional, pero sí en el largo, pues uno dice, qué susto, o sea, qué tal que esto se deteriore, empezamos a tener problemas de pago y las tasas empiezan a subir, ya saben que no nos gusta perder plata, entonces no va a estar ahí. Y mejor me voy al corto plazo, pues aquí estoy ganando una rentabilidad y en cualquier caso, si algo malo pasa, pues salgo, vendo y me voy. Y esto tiene que ver con una palabra que se llama la duración. La duración no es el vencimiento del bono. Tiene que ver, sí, afecta al vencimiento, pero la duración es la sensibilidad del precio al cambio en la tasa de interés. Quiere decir que los bonos de corto plazo cambian de tasa de interés, pero su precio varía poco. O sea, pasar del 9.15 al 9% no se va a valorizar tanto ese bono. Pero a 10 años, a 12 o plazos más largos, una variación de 0,15%, o sea, 15 puntos básicos, puede ser una variación en capital mayor. Así que los inversionistas aquí corren un mayor riesgo. Su variación en precio va a ser mayor. Por eso los 10 años se usan mucho más para especular. Cuando yo me quiero guardar y estar tranquilo, pues me voy aquí. Me están pagando algo por lo menos. Si esas tasas se me suben, no voy a perder tanto. Mi pérdida estaría controlada en cierta medida y me puedo salir y ya. Y de hecho, si no quiero marcar una pérdida, me quedo al vencimiento, se vencen los bonos y me voy. Entonces, lo que está pasando con la curva de rentabilidad hoy en día es que el mercado nos está diciendo hay mucha incertidumbre, los inversionistas tienen susto, hay preferencia por liquidez, me voy al corto plazo a rentar poco, pero pues estar muy atento de qué pase. Si el mercado considera que la inflación va a controlarse y que el tema fiscal va a ser favorable a futuro, vamos a ver una valorización o una caída en las tasas de interés de los bonos de largo plazo. De lo contrario, lo que veríamos es un incremento en la misma. Entonces ya saben por qué las tasas subieron recientemente en el último mes y por qué la gente está dispuesta a pagar tasas de interés mucho más bajas en el corto plazo, esa preferencia de liquidez que nos está diciendo en resumen, los inversionistas están asustados y están con cautela mirando a ver cómo se desarrolla todo este escenario. Vale la pena que lo pongan en práctica según los resultados de las elecciones en octubre.
a ver cómo se mueve la tasa. Yo creo que hacemos un videito después de las elecciones, a ver qué sucedió, cómo se comportaron las tasas 2-3 días después de la reacción, y analizamos y seguimos aprendiendo lo que nos dicen las curvas de rentabilidad de la tasa fija, ¿vale? Nos vemos entonces en un próximo video.